Buenos días, mi nombre es Damari Fonseca, somos el equipo número 5, lo conforman Paola Álvarez, Yuleidi Cabrera, Eralis Díaz, Josnaiker y Josnaiker Durán. El tema es poner fraudes y la auditoría forense. Buenos días, mi nombre es Damari Fonseca. Damos inicio al tema 5, los fraudes y auditoría forense. Antes quería hablarle un poco sobre que existen 3 tipos de auditoría. Está la auditoría externa, financiera o auditoría independiente. Esta es la más conocida y la tradicional, y se podría decir que es la más normada. Segundo, tenemos la auditoría interna. Es aquella actividad independiente funcionalmente, donde el auditor interno es un empleado de la empresa donde realiza su labor. Y si bien debe ser independiente funcionalmente, como antes te lo había indicado, es un trabajador de la compañía. Y tercero, tenemos la auditoría forense, que es nuestro punto a tocar en el tema. Esta es la auditoría especializada en el descubrimiento, divulgación y atestación de fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Como bien indiqué aquí en la diapositiva, podemos decir entonces que los casos de fraude se dan en cualquier sector, bien sea privado o público, y está ocurriendo a nivel mundial, a nivel global, aquí en Venezuela y a nivel global. Continuamos. Entonces tenemos segundo punto, en donde le hago referencia a los términos de errores e irregularidades. En este punto dice: el error es una acción incorrecta, pero no intencional, causada por problemas de índole matemática, conceptuales de comprensión u otros. Aquí podemos decir que los errores se producen sin intención, errores que tengan como fundamento el mal entendimiento o deficiente interpretación. Y por la otra parte, que olvidé indicarlo aquí en la diapositiva, tenemos que las irregularidades se producen de manera intencional. Todo aquello que puede ocurrir no intencionalmente puede intentarse deliberadamente. Tenemos defraudador y defraudado, que aquí existen dos figuras. Quien comete un fraude se le denomina defraudador, así como a la parte afectada se llama defraudado. La palabra defraudador tiene como sinónimo tramposo, fraudulento, y está relacionada con una violación de la confianza, ya que el individuo que defrauda miente o incumple con lo que se presumía de él. Si ubicamos esta problemática en el contexto de las organizaciones, nos podemos dar cuenta que sucede más que todo, lo cometen aquellas personas que tienen poder para tomar decisiones, aquellas personas de confianza que tienen oportunidades de cometer fraude. Como ejemplo tenemos lo que ocurrió con una empresa llamada Enron en los Estados Unidos. Se cometieron muchas irregularidades, descubrieron muchos fraudes, y fueron cometidos por la alta directiva, pues por los ejecutivos de dicha empresa. Gracias. Hasta aquí mi punto a explicar. Le doy la oportunidad a mi otra compañera. Hola, mi nombre es Paola Álvarez y me toca exponerles sobre perpetración de fraude. Y por perpetrar se entiende al hecho de realizar algo que constituye delito o falta grave
y que tiene como vocablos sinónimos como cometer, consumar, incluir y ejecutar. El delito usualmente se asocia a violencia, sin embargo, es menester acotar que el fraude es un crimen que no tiene como característica la coacción, porque su planeación y ejecución se basa en el ingenio criminal de los defraudadores, por lo que el investigador de fraude debe capacitarse para enfrentarlos en una batalla donde no predomine la fuerza y sí la pericia, astucia y audacia. Alcalá 2014. Como lo mencionó en las líneas anteriores, para que se concrete un fraude, varios individuos se tienen que poner de acuerdo. Para combatir los fraudes existen los sistemas de control interno. Por estos métodos de delinquir y en estas situaciones se debe considerar al máximo todas las medidas para la prevención y determinación de esta modalidad delictiva. Ahora bien, tipos de fraude. Existen fraudes relacionados con información financiera, que son producidos por distorsiones, alteraciones o manipulaciones intencionales de las cifras presentadas, o por omisión en las cantidades o relevaciones de los estados financieros, y que causa que esto no estén presentados de conformidad con las normas de las NIF. También se encuentran los fraudes provenientes de robos de activos. Este tipo de fraude hacen que no se presenten los estados financieros conformes a las NIF. Voy a poner un ejemplo. En el robo de activo puede ser que tengamos una propiedad a nombre de otra persona y no esté al nombre del dueño, y por ahí se comienza a hacer lo que es el fraude. Fraudes realizados contra la organización. Rosas en 2009 indica que el fraude perpetrado en detrimento de una organización generalmente es para el beneficio directo e indirecto de un empleado, de un tercero o de otra organización. Y sobre el particular indica como algunos ejemplos les tenemos como sería la aceptación de soborno, cohechos, defalcos, apropiación indebida de dinero o de propiedades. Subsiguiente a adulteración de registro financiero, entorpecer su descubrimiento, así como la falsificación u ocultamiento de datos, entre otros. También se encuentran los fraudes cometidos por las empresas. Ejecutados por las empresas, el mismo Rosas menciona que el fraude planeado a favor de la organización usualmente produce este beneficio aprovechándose de una situación injusta o deshonesta, que también puede perjudicar a terceros ajenos en la entidad, señalándose que por regla general requieren realizar tales fraudes obteniendo un beneficio personal indirecto. Vamos a darles algunos ejemplos, como es las fraudes que se producen por los riesgos de las ventas, que son ventas ficticias, pagos de soborno, pagos a funcionarios gubernamentales, contabilización indebida de activos pasivos o otras cuentas en la empresa, realización de activos ilegales, negocios fraudulentos y publicación de estados financieros falsos. Recordemos que la información financiera fraudulenta no necesariamente es un resultado de un plan maquiavélico o de una conspiración. En algunas ocasiones puede deberse a una interpretación agresiva pero poco soportada de un principio de contabilidad complejo que contribuya a mejorar las cifras financieras. Por lo antes mencionado, es necesario agudizar más el criterio profesionalmente de los contadores, a fin de poder detectar con anticipación estos comportamientos. Buenos días, mi nombre es Yuslady Cabrera, pertenezco al equipo número 5. Yo les voy a hablar sobre la auditoría forense, el origen del término y su ámbito. Con respecto al origen, el término forense proviene del latín forensis, que quiere decir público, y cuyo origen es el vocablo forum, que significa foro, plaza pública o de mercado.
En la actualidad es el lugar donde los tribunales oyen y determinan las causas que se siguen en los mismos. Cuando una profesión sirve de soporte, asesoría o apoyo a la justicia para que se juzgue a la persona que cometió un delito, se le denomina forense. Aunque por regla general, al utilizarse el vocablo forense, usualmente se le identifica con la medicina legal y con quienes la practican, asociándose este término con necropsia, patología y autopsia. Si lo anterior se vincula con lo relativo al derecho, se puede relacionar lo forense al sitio en el cual los tribunales escuchan y comprueban las causas abiertas mediante la aplicación de leyes. Es por ello en la medida en que un profesional capacitado asista al juez aportando evidencia jurídica comprobatoria suficiente y competente de carácter público ante el foro, esto es, en la corte o tribunales. Con base a lo señalado, se podría sostener entonces que la auditoría forense es una rama especializada de la auditoría investigativa, que se emplea en el ámbito penal y que sirve para indagar y soportar reconstrucción de hechos de carácter financiero en investigaciones de fraudes, con la finalidad de determinar los perjuicios económicos causados y las responsabilidades del caso. En la auditoría tradicional, la externa e independiente, el objetivo esencial es determinar la razonabilidad de las cifras de los estados financieros de la empresa que se examina y no determinar ni investigar si hubo robo o fraude. En lo que se refiere al ámbito de una auditoría forense, podemos decir que en una organización, en situaciones particulares en las que ocurren irregularidades de diversa naturaleza, es factible que se solicite efectuar una auditoría forense con la finalidad de analizar y cuantificar el fraude detectado o que se presuma haya ocurrido. En un sentido amplio, podría entenderse a la auditoría forense como una disciplina especializada en la obtención de evidencias para presentarlas como pruebas, generalmente en un proceso judicial. Respecto al ámbito donde se practica la auditoría forense, según autores Cano y Castro 2003, señalan que la misma es una auditoría dirigida a descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes en el sector público, apoyada legalmente por la justicia, aunque los autores indican que la misma también tiene como campo de acción el sector privado, al cuantificar pérdidas financieras, demandas de seguros, herencias, disputas matrimoniales o negligencia en el desarrollo de un cargo. Si bien respetamos el criterio de Cano y Castro respecto al énfasis que hacen en el sector público, en nuestra opinión, con la auditoría forense se busca determinar la ocurrencia de hechos ilícitos relacionados con el aprovechamiento ilegal de los bienes y recursos de un ente, ya bien sea este público o privado. En resumen, podría decirse que la auditoría forense está estrechamente vinculada a la administración de justicia y la misma puede darse tanto en el ámbito público como en el privado, pudiéndose mencionar entre algunas situaciones donde puede hacerse presente hechos tales como desfalcos financieros, malversación de fondos, extorsión, sobornos, fraudes fiscales, prevaricación, cohecho, lavado de dinero, entre otros. Gracias por su atención. Ahora los dejo con mi compañera Eralis. Ella va a continuar hablándoles sobre los usuarios de la auditoría forense y el litigio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Eralis Díaz y les voy a hablar acerca de los usuarios de la auditoría forense. En el enfoque de la auditoría, cuando se realizan en las entidades del Estado y en compañías privadas, el enfoque tiene que ser diferente, no solamente por el marco legal que rige en las organizaciones gubernamentales, sino también porque cada una tiene diferentes fines económicos y sociales, ¿verdad? Entonces, una empresa privada tiene como objetivo principal e inicial el fin de lucro
y con ello se apoyará para poder cumplir cada uno de sus objetivos. En cambio, una entidad del Estado debe tener como principal norte, al menos en teoría, de satisfacer el bienestar del público. La auditoría forense para las entidades públicas, sus requerimientos dependerá del grado de vulnerabilidad de su sistema de gestión y de control interno. En Venezuela existe el decreto con rango, valor y fuerza, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, quien se encarga de regular financieramente a este sector, así como que también establece lo relativo al control interno y a los aspectos referidos a lo que es la coordinación macroeconómica. También señala en el artículo 5 cuáles son los entes que conforman el sector público, entre los cuales están la República, los estados, los municipios, los institutos públicos, así como también las universidades públicas. Cabe destacar que el sistema de control interno funciona coordinadamente con el sistema de control externo a cargo de la Contraloría General de la República. Sin embargo, en el ámbito privado, cualquier organización puede ser objeto de acciones de fraude. En el caso de las entidades financieras, dada su naturaleza, están expuestas a un mayor riesgo. Respecto a los casos de fraudes que se presentan entre particulares, pueden ser varios, los cuales pueden citarse disputas entre herederos por un acervo patrimonial, juicios por repartición de bienes en un divorcio, entre otros. Ahora les voy a hablar acerca del litigio. El litigio es un mecanismo que se utiliza para resolver controversias que se presentan y que, siguiendo todos los pasos jurídicos, pueden permitir solucionar un caso entre dos o más partes. Este procedimiento judicial también es conocido como demanda. Sin embargo, puede ser un proceso costoso y que su duración se puede extender por un largo periodo de tiempo. Pero después de mediar entre ambas partes y no resolver el conflicto, esta podría ser la mejor solución. Cabe destacar que los auditores que se dedican a esta rama pueden colaborar a prevenir irregularidades. Sin embargo, en el caso de que detecten errores o actos ilícitos, dicha auditoría forense constituirá un elemento probatorio de importancia ante la justicia. Ahora les hablaré de los auditores ante el fraude. En este caso tenemos el auditor externo, el auditor interno y el auditor forense. ¿Cómo actúan cada uno de ellos ante un fraude? Ahora les voy a hablar acerca del auditor externo. La auditoría externa financiera la ejercen los contadores públicos independientes, siendo el objeto principal de este trabajo expresar su opinión acerca de los estados financieros, con base a la auditoría que está realizando, no siendo su finalidad de detectar desfalcos o acciones irregulares. Es por ello que cuando un auditor externo se encuentra en situaciones que son motivo de sospecha o cuando determina que ocurrió un error o un fraude, él debe de informarle a los encargados de la dirección de la entidad y a la gerencia lo antes posible. De igual forma, deberá informar cuáles son las debilidades importantes en el diseño e implementación del control interno para prevenir y detectar el fraude de que el auditor puede haberse percatado. Auditor interno. Pero antes les voy a hablar lo que es la auditoría interna, la cual es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, ayudando a cumplir sus objetivos, evaluando y mejorando la eficacia de los procesos de gestión, riesgo y control. Sin embargo, con respecto al fraude, específicamente en las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, contemplen la norma número 1210A2, en donde se expresa que los auditores internos deben tener conocimiento suficiente para evaluar el riesgo del fraude y la forma en que se gestiona por parte de la organización. Pero tampoco se espera que tengan el conocimiento similar a las personas cuya responsabilidad sea detectar e investigar los fraudes. Auditor forense.
A los auditores forenses les corresponde investigar aquellos casos donde están presentes delitos financieros y de los cuales pueden ser formal y legalmente apoderados por una organización que haya sufrido una defraudación. Cabe acotar que los auditores forenses pueden actuar en el ámbito organizacional cuando sus servicios sean requeridos debido a una controversia o que se presenten en juicios de herencia o en algún desacuerdo de adjudicación de bienes en la separación de cónyuge. Es por ello que el auditor forense debe tener como característica esencial ser un experto en la capacidad de efectuar peritajes a sucesos acontecidos, así como practicar auditorías que permitan anticiparse a la comisión de delitos o fraude. Por lo tanto, la auditoría forense se hace necesaria cuando se presupone la existencia de algún delito, por lo que se tiene que investigar, analizar e interpretar la información financiera de la que se tiene duda, centrándose en excepciones, incongruencias e irregularidades. Podemos decir que la auditoría forense es más que todo un apoyo necesario en las investigaciones de posibles hechos delictivos y que son efectuados por especialistas que se encargan de recopilar la evidencia mediante diversas técnicas o métodos científicos que los ayuden a analizar cada una de ellas. Es por ello que pueden ser profesionales de diferentes áreas, ya sean contables, administrativas, del derecho, informáticas o de otras disciplinas que les faculte para actuar como expertos en materia de fraudes. Buenas, mi nombre es Josnaike Durán y les vengo a exponer sobre los participantes, fases y campo de acción de una auditoría forense. Cuando se presentan hechos fraudulentos y los mismos pretenden ser aclarados en instancias jurídicas, la auditoría forense debe ser ordenada por un juez para que tenga carácter legal, debiendo haber una denuncia por parte de los que se sientan afectados para que se dé inicio a una investigación de esta naturaleza. Entonces tenemos participantes, testigos y peritos. Como testigo se conoce a la persona que bajo juramento da testimonio ante un tribunal de un hecho, de un hecho. Eh, este, este testimonio puede ser utilizado en calidad de prueba durante un proceso a favor o en contra de algún inculpado o inculpados. Por su parte, el perito le corresponde efectuar las investigaciones, análisis y evaluación de los casos de fraude en que haya sido facultado en virtud de una propuesta y luego de la juramentación pertinente. Un perito es una persona experta, reconocida como una fuente acreditada en alguna materia, con capacidad para juzgar de manera idónea acontecimientos que son sometidos a su consideración, lo cual es la autoridad técnica en una materia determinada. Es importante indicar que al perito que despliega su labor en pleitos legales se le denomina perito jurídico o forense. Fase de una auditoría forense. Sobre las fases o etapas a seguir en una auditoría forense, si bien no hay consenso sobre la existencia de un esquema en particular, los modelos que se manejan varían básicamente en aspectos de forma, como sería la denominación de las fases o la agrupación de las mismas. Pero en las cuestiones de fondo se busca confrontar los planteamientos que existen y determinar si coinciden en su esencia. Planificación. La etapa de la planificación es el momento en el cual se fijan los objetivos del encargo y se establecen las estrategias de ejecución de la auditoría. Se determina la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas que se promoverán. En la planificación, además del enfoque general del trabajo, deberán precisarse, entre otros aspectos, el equipo de trabajo que podrá estar participando y sus atribuciones. El uso de especialistas externos en caso de requerirse, la elaboración de programas de auditoría de acuerdo a los objetivos que se persiguen y los procedimientos que se plantean realizar, así como evaluar en forma cuidadosa todos los indicios de fraude que puedan existir.
La naturaleza y detección de la actividad de planificación variará según las características del caso y muchas veces buena parte del éxito de la auditoría dependerá del trabajo que se haga en esta fase. Trabajo de, trabajo de campo. Luego de la adecuada planificación, la segunda fase de una auditoría forense corresponde al trabajo de campo, la cual se llevará a cabo los procedimientos que se diseñarán en la planificación, así como de ser necesario, se incluirán adicionalmente aquellos que dicten las circunstancias. Los procedimientos programados en la planificación pueden variar y por ello deberán ser flexibles, ya que en la ejecución del trabajo de una auditoría forense se debe avanzar con seguridad y cautela a medida que se obtienen resultados, lo cual pueda requerir que los planes iniciales se modifiquen últimamente. Si el trabajo de campo se debe En el trabajo de campo se deben definir y tipificar los hechos, recopilar indicios y evidencias, establecer una cadena de custodia de los documentos y por supuesto evaluar la evidencia obtenida. Entrega de resultados. La comunicación de los resultados se hará a través de la entrega de informes, ya bien sea parciales o finales. Los informes deben ser objetivos, precisos y soportados en respaldo documental. Y cada hallazgo deberá tener su descripción, refiriéndose con la evidencia obtenida e indicar la conclusión correspondiente. El informe parcial deberá precisar el motivo por el cual se realiza, la relación detallada de los exámenes practicados y las conclusiones a las cuales se llegan en el peritaje, cuidando de no emitir opiniones o conjeturas, ya que si bien el informe sería una base de evaluación, la decisión final de esta estará en manos del juez. Y la última fase sería el seguimiento del caso. La decisión legal del caso, la decisión final del caso sujeto a peritaje corresponde a instancias judiciales, pero el auditor forense deberá estar atento a que los resultados de la investigación realizada sean considerados de manera pertinente. Campo de acción. La auditoría forense puede tener como campo de acción tanto el ámbito público como el sector privado, siendo su fin esencial la investigación de casos en los cuales existan indicios o evidencias de aprovechamiento indebido de recursos económicos. Un auditor forense puede actuar como factor de apoyo en investigaciones de fraude, así como también puede ser requerido como perito forense a petición de partes interesadas o por un tribunal de justicia. Factor de apoyo. Un auditor forense puede ser solicitado para prevenir o detectar fraude financiero, pudiendo ser su labor de asesoría o consultoría, o llegar inclusive a recaudar evidencias probatorias en situaciones que se presuman fraudulentas. El auditor, avalado por sus conocimientos y habilidades profesionales, podrá efectuar investigaciones y cálculos que le permitan determinar la existencia de hechos irregulares, así como su cuantía en caso de que existan. Esto como objetivo de evaluar si se justifica que se active el inicio de un litigio judicial. Los peritajes. Una labor de gran relevancia de los auditores forenses se presenta cuando sus servicios son requeridos para que rinda un informe en un litigio legal ante un tribunal, ejerciendo en estos casos la función de peritaje. Se haya que ha sido convocado por un juez o por una de las partes en el proceso judicial, el perito forense podrá cumplir su importante cometido como auxiliar de la justicia. Debe proveer una razonable certeza producto de la investigación, en ocasiones el trabajo profesional efectuado, que junto con otras pruebas obtenidas durante el proceso pueda contribuir a resolver satisfactoriamente el asunto cometido a consideración.